Bienvenidos a lo que podría llamarse una edición especial de La Quinta Pata, pero pretendemos que esto sea costumbre, porque definitivamente el ánimo de la gente ha cambiado y eso hay que plasmarlo, eso hay que mantenerlo de algún modo. Entonces, tenemos una tertulia muy especial sobre los principales temas que, digamos, agobian a la República Dominicana. Y es una suerte de Liga de la Justicia lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos a el doctor Iván Silva, ex senador de La Romana y un luchador incansable, conocido por todos y por todos los que ven La Quinta Pata. Por supuesto, el doctor Remberto Pichardo, de Ciudadanos contra la Corrupción, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción. A su lado también está el profesor Juan Valdés, ¿no? Educador y presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. A mi lado está, por supuesto, la doctora Carmen Orozco, también luchadora por la soberanía de nuestro país y lidera con mucho éxito una plataforma que con poco tiempo ha tenido mucho alcance, que es RD Bajo Ataque. Y frente a mí está el doctor Elvis Méndez, el doctor del pueblo, que es el líder del movimiento Unión Patriótica Dominicana. Vamos a empezar, mis estimados, con el tema que es obligatorio, ¿no? Y yo creo que eso ha indignado a todo el dominicano de aquí y, por supuesto, los que nos ven en el extranjero, en la diáspora, ¿no? Esa diáspora numerosa de dominicanos en todas partes del mundo. Y es el caso Senasa. Doctor Iván Silva, quiero tratar con usted, a partir de usted, la dimensión, usted como médico, cómo ha visto esto e imagino que debe tener información que nosotros los mortales, ¿verdad? No tenemos. Mira, definitivamente que sí, que tenemos mucha información desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista, porque yo estuve dentro del monstruo. Es decir, yo conozco la dimensión política, sí, de esta gobernanza de este presidente corrupto. Esto fue un plan maquiavélico que se fue orquestando desde el principio. Es decir, la colocación de Santiago Jacín en la dirección de Senasa fue algo preparado, fue algo que se planificó. Y de hecho, nosotros desde el Senado de la República, en principio, aparentaba ser algo fuera de serie, aparentaba ser algo que estaba dirigido hacia el beneficio de los más necesitados. Es decir, nosotros pensábamos que el crecimiento de Senasa, el alcance que había tenido Senasa, estaba dirigido para beneficiar un grupo de la población que hasta el momento no había sido beneficiado de ninguna manera con respecto a este seguro de salud gubernamental. Y una de las acciones que nos llamó mucho la atención fue unos operativos que se hicieron fuera del país. Se hicieron en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en casi todos los estados, para enrolar a dominicanos en el exterior en lo que tenía que ver el servicio de Senasa. Nos llamó la atención porque no entendíamos muy bien, porque la mayoría de estas personas o tienen un seguro del gobierno porque la medicina es socializada, o tienen un seguro privado. Es decir, la mayoría de los dominicanos que están fuera, que están en el exterior, la verdad es que no necesitan un seguro de Senasa, no necesitaban un seguro de Senasa porque ya ellos en su gran mayoría estaban asegurados. Ahora nos dimos cuenta de que todo este plan era para hacer un procedimiento que se llama biliar en el aire. Biliar en el aire, para la gente que no lo conoce, es que el médico, los médicos, las clínicas, cogen y tienen un número de nombres y datos personales de un grupo de personas, y con esos datos personales crean pacientes. Convierten a esas personas en pacientes, convierten a esas personas en cirugías, convierten a esas personas en métodos diagnósticos. Es decir, yo te tengo a ti, Edwin, que tú vives en Francia, ¿verdad? Te enrolo en Senasa,
Y entonces yo hago creer que Edwin vino el 22 de noviembre y se hizo una colonoscopía en la clínica tal y tal. Pero Edwin estaba fuera de aquí. Edwin tiene 3 años que no viene a la República Dominicana. Pero cuando yo hago el expediente, con complicidad del médico, con complicidad de la clínica, pues yo creo ahí y facturo 30,000 o 40,000 pesos, le facturo al seguro. Y ese fue el modus operandi de esta estructura mafiosa, que no viene solamente desde Santiago Jacín, porque nos quieren hacer creer a nosotros que viene solamente desde Santiago. No, eso viene desde más allá, señores. Esto no es un asunto de ayer, no es un asunto de hace 5 años. Esta investigación hay que profundizarla más. Lo que hay que ver es si este Ministerio Público, un Ministerio Público que hasta ahora no le conocemos una sola condena, si ellos están dispuestos a profundizar en esta mafia del seguro de salud. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que todo esto no era para beneficiar a ningún dominicano, que todo esto era para darle aquiescencia a esta estructura mafiosa que ha drenado el Estado de una manera incuantificable. Se ha drenado 2 veces el Estado con Senasa. Se drenó primero con todas esas estructuras instaladas en esta aseguradora, y también con un anuncio que hizo el presidente de la República al Consejo Nacional de la Seguridad Social de 12,500 millones de pesos, ¿verdad? Sacarle a las pensiones de nosotros, los pendejos, sacarle 12,500 millones de pesos para inyectárselo a un seguro, poner sobre las manos a una estructura mafiosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Es decir, ¿por qué tienen que coger de nuestros seguros? Si el presidente Abinader en este año manejó un presupuesto que sobrepasa los 2 millones de pesos, señores. Y nosotros no sabemos aquí, nadie puede explicar, aquí ningún economista, ningún político, ningún congresista, nadie puede explicar a dónde se ha ido tanto dinero. 2 millones de pesos, señores. Y quiero poner este tema de Senasa hasta acá para darle la oportunidad a otros compañeros que puedan. Desde la dimensión de la lucha contra la corrupción, de lo político también, Remberto Pichardo, y de lo jurídico, ¿cómo tú puedes evaluar este caso de Senasa? Te faltó una, de lo empresarial. Tú no puedes tener un esquema de corrupción sin empresariado en él. Ya lo completaste. Porque la gente no se hace un cheque a sí mismo. Tú no tienes un ministro haciéndose un cheque a él. Vamos a pagarme a mí 100 millones, 200 millones, 300 millones. No, los fondos se erogan a través de compañías. Se supone van a dar un bien o un servicio. Y una vez esa compañía o esas compañías o esos consorcios, como tú, depende de la modalidad que elijan, es quien le da al funcionario su colita, como decimos en buen dominicano. Donde tú no puedes hablar de un esquema de corrupción nunca sin la parte principal, que es el receptor del dinero. El receptor de los fondos públicos es la parte privada, empresarial, que es la proveedora del bien o del servicio. Mira, fíjate, en el caso Senasa, al igual que en todos los otros casos, el Ministerio Público corre en dirección contraria a recuperar el dinero de nosotros. Me explico. Si tú tienes al monopolizador de los servicios de Senasa, que es la parte privada, que es la que representa el grupo RID, en custodia, se supone que ya tú tienes de manera fehaciente registrado el paradero del dinero. Sí. Porque el receptor de ese dinero era el grupo RID, que fungió como si fuera un intermediario entre todas las personas que se encontraban aseguradas por Senasa y la institución misma en cuanto a los pagos. Eso significa que quienes presentaban los expedientes eran ellos. Entonces ya nosotros resolvimos el problema, el Ministerio Público resolvió el problema de dónde se encuentra el dinero. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Ahora bien, tenemos esa parte empresarial. Coincidencialmente, el manejador de todo ese dinero está en su casa durmiendo. Y no da un kiki. No apareció un kiki todavía. Y el manejador de todos los cuartos de Senasa, según el Ministerio Público, está en su casa. Entonces, el manejador de todos los cuartos de Senasa, que es la persona que presuntamente tiene el conocimiento
de todos esos movimientos bancarios, esa es otra buena, que se hicieron en cuanto a SENASA, porque el Estado paga por transferencia. Y las transferencias vienen de la cuenta única cuando se trata de fondos públicos directos del presupuesto, y SENASA recibía del presupuesto y tenía actividades muy particulares de ella misma que eran propias, recibía directo, pero al final todo eso pasa por la Contraloría General de la República. Se supone que esas empresas, según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, eran de carpeta. Yo quiero que tú me digas a mí cómo se coge una empresa de carpeta, se le llama de carpeta porque está en una carpeta, es una empresa que se constituye, no tiene ninguna actividad y se guarda ahí para el que la quiera comprar. Entonces el que la compra, tú tienes los muchachones de la oficina de accionistas porque se constituyen 50, 60 de esas, y el que la compra lo que hace es compra y venta de acciones y se cambian los accionistas. En ese momento es que esa compañía va a existir a nivel bancario. Entonces tú tienes compañías, según el Ministerio Público, que no tenían ni siquiera acta de nacimiento en el sistema bancario nacional, que de golpe y porrazo abren cuentas y manejan cientos y miles de millones de pesos. Yo creo que tú me digas cómo se hace eso, porque la verdad sea dicha. Desde la modificación de la ley de lavado de activos, que hace obligatoria la vigilancia de todas las instituciones privadas y públicas dentro del sistema financiero nacional, del sistema bancario, tú agarras y mueves 2 pesos, 3 pesos, y te estoy hablando de, déjame ver, tú ve y deposita, o dile que te deposite un amigo tuyo de esos empresarios 1 millón para que tú veas lo que pasa. ¿Cómo te llaman? Yo lo he dicho, yo tuve que llevar expediente por expediente para que mis clientes recibieran por condenas judiciales los expedientes completos. Porque el banco llamaba y decía, hey, ven acá, y este dinero que se le está depositando a esa persona. La llamaban a ella directamente. Y yo tenía que decir, no, mire, esto es producto de una sentencia judicial, mira aquí la sentencia. Copia certificada. Sin embargo, este grupo de empresas de carpeta empezaron a mover miles de millones de pesos. Así de simple. El Ministerio Público dice que la compañía de carpeta, ellos la tienen identificada y la verdad es que tienen un listado de compañías. Lo que significa que ellos tienen la cuenta bancaria. Y si ellos tienen la cuenta bancaria, ¿por qué no se ha recuperado un quiquí del dinero de nosotros? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿En qué banco está? Exacto. Esa es una gran pregunta. Y no solo eso. Vamos un poco más lejos. Como ellos incumplieron un mandato legal que está en una ley de orden público, el banco es pasible de un resarcimiento en beneficio del Estado Dominicano. Porque la verdad es que según el Ministerio Público son 15,000 millones de pesos, vamos a coger su suma. Esos 15,000 millones que se sacaron de SENASA nos causaron a nosotros, el pueblo dominicano, un perjuicio, primero cuantificable y segundo, se da por el incumplimiento de un mandato legal contenido en una ley que era de lavado de activos. O sea que eso es una condena contra todos esos bancos de cajón en beneficio del Estado Dominicano. ¿Por qué el Ministerio Público no menciona ningún banco? ¿Por qué no menciona el nombre de ningún banco? Porque los controles, los controles se fueron a pique. Ajá. Yo he tratado, por ejemplo, de sacar una cuenta de banco y me la han negado aquí en bancos. Sí. Me han dicho, no, a ti no se te puede abrir, a mí Sí. no se te puede abrir una cuenta de banco. A mí no me abren una cuenta de banco en un banco aquí, Ajá. en República Dominicana. Sí. ¿Cómo? No, a mí no me la abren. Utumparia, Me lo doctor. niegan, sí, señor. Yo te puedo dar un ejemplo ahora mismo. Vimenca. Yo fui a Vimenca y le dije a la gente de Vimenca, mire, yo quiero abrir una cuenta de banco. Llevé todo lo que había que llevar para abrir una cuenta de banco. Y me dijeron, no, usted no se le puede abrir una cuenta de banco. Así mismo me dijeron. Me violaron mis derechos. ¿Crimen cometido? Sí. Sin embargo, estos individuos tienen tanta suerte de con una empresa de carpeta le transfieren miles de millones de pesos a una empresa de carpeta y tienen la suerte de que el banco le abre una cuenta de banco y le hace transacciones y le hace de todo. Pero ¿Cómo es posible esta vaina? Pero no le oigan piden esto, nada. ¿Y oigan por qué no mencionan los bancos? ¿Por qué el Ministerio Público no menciona los bancos? Oigan lo que me sucedió, perdón a mí, con unas regalías de la música que me ha pasado 2 veces en el Banco Popular. Yo digo el nombre, no tengo problema. Me mandan $35,000 hace como 2 años de mi música. Ujú. Y cuando para mí fue tan denigrante cuando primero el banco no me llama. O sea, me dice la compañía Sound Royalties, Elvis, ya la transferencia está hecha. Y yo estoy en mi casa esperando mi dinero. Cuando cojo para el banco, hacía 2 semanas y media, que el dinero había llegado $35,000 al Banco Popular. Perdóname
que te interrumpa, para que la gente tenga una idea, estamos hablando de poco más de 2 millones de pesos. 1 millón y pico, sí, como 2 millones de pesos. Como 2 millones de pesos. Pero lo más terrible de esto es que yo tengo mi cuenta ahí por 10 años. No hay un fatal, un bandido que te llame, porque tiene mi email, tiene mi teléfono, que tengo 12 años en mi patria con el mismo teléfono, 769. Y yo esperando, pero necesitando mi dinero para resolver mis cosas. Nadie me llamó del banco. Si yo no reclamo, a mi dinero no me lo dan. Y tú sabes lo más triste, que me volvió a pasar también hace 3 días. Que cuando voy a recoger mi dinero, hacen investigar, el dinero tiene 2 semanas aquí, pero no te llaman. ¿Sabes lo que me preguntaron a mí? Yo no pude explotar ahí por la razón de que la muchacha que trabaja ahí no tiene la culpa. Son preguntas de rigor. ¿Sabes lo que me preguntaron a mí? Que yo quería destruir el banco totalmente completo. Que qué yo voy a hacer con ese dinero. Que para qué ese dinero. Digo, pero ese dinero es mío de la música. ¿Quién lo mandó? Sound Royalties. Miren mis canciones, pongan ahí cuántas canciones tengo yo grabadas. Empecé, pégame tu vicio, mía, veneno, mía, y mis canciones, todos mis éxitos. Esos son regalías. Yo tuve que dar una explicación. Yo tuve que decir, estoy haciendo la zapata de una casa. Por 2 millones de pesos. Tú sabes lo que la explicación es que yo tuve que 2 dar. millones de pesos. Para mí yo siento que me violaron mis derechos, que me violaron mi dignidad. Yo tuve como un niño decir, sí, yo voy a hacer una zapata. Tuve que inventarme algo. Pasó. Ahora, 1 año y medio después, me mandan $12,000. Estamos hablando 3 días atrás. Y yo dije a la muchacha, me tiene... 800,000 pesos, para que más o menos. Eso sí, como 700, sí, como 800,000 pesos. Y yo tuve que decir que me iba a operar este brazo para que me entregue. Eso para yo no encojonarme ahí, romper 10 computadoras. Tu dinero. Y que tenga que venir el guachimán, yo desarmarlo y matar, que nos matemos todos. Que hablamos de instituciones donde el señor Esquilino guardaba dinero. Eso es tan indignante que entonces estos bandidos del gobierno se roban 400,000 millones. Porque no se roban 1 millón. Ni 400 Con los bancos. Con los bancos. Con los bancos. Claro. 400,000 Se lo roban con millones, los bancos. 38,000, Con los 50,000 millones de pesos y no lo investigan. Y un ciudadano como yo, Elvis Samuel Méndez Compiano, que no soy un santo, coño, me hay que investigarme para entregarme mi dinero. ¿Para qué yo voy a hacer con ese dinero? ¿Sabe qué me pasó un día a mí en Vimenca? De repente, voy a mandar $600 porque me llama la mamá de un niño que era urgente. Esto fue casi hace un tiempo atrás. Y me piden, yo andaba sin la cédula, andaba vestido de médico. Y que la cédula, digo, yo no tengo, no la tengo, pero búsquenme ahí. Ustedes me ven siempre, mírenme la cara. Nosotros no podemos enviar esos $600 porque usted no tiene la cédula. Digo, pero escúcheme, si yo estuviera retirando el dinero es más complicado. Pues yo estoy mandando. Y digo, llámeme a la manager. Y llegó la manager. Dígame, y me está sucediendo esto. Me dice, lo que pasa es que tiene que entender, doctor, que con la situación que hay con el tráfico de activos, óigame esta vaina. Y el lavado de dinero. El lavado de activos, porque me dijo la palabra. El lavado de activos. No me deja mandar, y la mamá de mi niño jalando aire que necesita los $600, quisiera para comer. Yo fui para mi casa, yo hice la historia a un médico, que él me dijo que si hubiera andado conmigo me hubiera dejado solo por mi indecencia. Yo fui y busqué la licencia. Perdón, la cédula. Y digo, buena, sí. Digo, miren, aquí está mi cédula. Yo acabo de vender 4 kilos y me gané $600. ¿Y usted por qué habla así? Y el guachimán, digo, échate para allá, le dije al guachimán. No, porque como la cédula legaliza el maldito narcotráfico aquí, no me quieren dejar mandar $600. Entonces, por la cédula. Entonces yo estoy lavando unos dólares de 5 kilos que vendí esta mañana. Y entonces me gané $600 en 5 kilos. Porque esta gente hace unos 5 cojones. O sea, yo no tengo la paciencia para bregar con este sistema. Es que no puedo. Entonces, todo lo que se hace en este país, en nuestro gobierno, principalmente este gobierno, es en detrimento de la soberanía dominicana. Sí. Y cuando se arme la de Troya, como tomé una noticia aquí, Abinader abandonará el país después que cumpla su cometido de la fusión, dejándonos sumergidos en un abismo descapitalizado y entregado a los gringos. Pero vamos a ver si se va a poner invisible. Tú te fijas cómo vamos del lado contrario a la parte fácil y vamos a llamarle productiva de la investigación. Porque, perfecto, tú puedes agarrar y trancar a quien tú quieras, pero la prioridad es la recuperación del dinero del pueblo dominicano precisamente para que esas personas que fueron privadas de su asistencia médica la tengan.
Entonces nosotros no podemos tener de RN de una investigación cayéndole atrás a un grupo de guanajos para trancarlo, que no estoy diciendo que no hay que trancarlo. Por mí, yo lo he dicho, yo no soy copartícipe de que se gaste dinero del pueblo dominicano manteniendo viva una gente que ha perjudicado al pueblo dominicano de esa forma. Yo soy muy versión sin apuro en eso. Pero la verdad es que las investigaciones siempre se dan en dirección opuesta a la verdadera recuperación del dinero y, lo que es peor, de la única manera que ese dinero se puede mover en esa cuantía es si tú tienes un entramado dentro del sistema bancario. Léase que así como recibieron el de Senasa, pues entonces así manejan todos los esquemas. Porque Maxi Montilla recibió 13,000 millones, según él mismo. ¿Ya está descargado, Maxi? ¿Entiendes? Y Maxi Montilla creó compañía para hacer su entramado en aplicación de la ley de lavado de activos. Maxi no pisó un tribunal nunca. Devolvió 3,000 millones, se supone que 2,000 en efectivo, de lo cual no hay constancia en ningún sitio. Al igual que las devoluciones no se hacen contar o no hay constancia en ningún sitio. Y yo la pedí por acto de algo así, la Jenny Berenice. Y no aparecen. Hay una diferencia de 10,000 millones de pesos. Y yo digo 13,000 porque eso fue lo que le dijo Alicia Ortega la primera vez que lo entrevistó en el 2020. Y él dijo con quiénes él hizo los negocios, fue toda la sede. Sin embargo, ese entramado que está en la sede no se ha desmontado, o sea que sigue ahí igualito. Y el entramado bancario que le manejó los 13,000 millones de pesos a Maxi Montilla, con la ley de lavado de activos y los controles bancarios vigentes, sigue funcionando. Sigue funcionando y prueba de eso es Senasa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sin embargo, ¿a qué le estamos cayendo atrás? Le estamos cayendo atrás al malvado satánico Jacín, que no estoy diciendo que no sea malo, pero la verdad es que Jacín no tiene poder para hacer que el sistema bancario dominicano reciba 15,000 millones de pesos producto de un crimen contra el Estado dominicano. Entonces estamos hablando de personas que están muy por encima de Santiago Jacín, estamos hablando del sistema bancario dominicano, estamos hablando de superintendencia de bancos, estamos hablando del mecanismo. Y no es defendiendo lo que usted está. No, estamos hablando del mecanismo, no, estoy diciendo que falta. Claro. No es que lo saquen, es que faltan. Estamos hablando del mecanismo de control institucional, porque la Contraloría tiene una dependencia en todas las instituciones públicas que manejan cuartos. Contraloría General de la República, que está bajo la orden directa de la Presidencia de la República. Tenemos Hacienda, que es quien agarra y verifica todos los pagos. Pero por Dios, Miguel Seara Hatton es un economista de clase mundial. Y Miki lo designan en la CISARRIL, que es la supervisora de Senasa y de todas las demás ARS, el 20 de agosto del 2024, y estamos bregando con esto a finales del 2025. Y el mismo Luis Abinader es economista. Para que sigamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú me expliques a mí cómo es que todo este dinero se mueve a través de un sistema bancario tan exigente que a uno agarra y lo ponen, y lo que él está diciendo es así mismo, como los niños, a dar explicaciones por chele, y no hay un solo banquero preso. No hay un solo gerente de banco preso. No, ay no. No hay nadie. Nunca. Y tú dirás que es una vaina mía. Pero ¿dónde están sentados todos los dueños de bancos? Los dueños de los grupos financieros. En el Consejo Nacional de Competitividad en el mismo está, en las mismas entrañas del gobierno. Ellos son funcionarios públicos. ¿Quiénes están ahí? Mira, Molina Checale, BHD, Manuel Grullón, Banco Popular. Y por ahí tú sigues. Están todos sentados ahí. Sin embargo, tú ves que se hace una fiesta en el medio, en el nodo del medio de lo que es Senasa, pero no se va a buscar el dinero y tampoco se quiere llegar hasta el resto del entramado. Pues cuando tú coges la solicitud de medida de coerción, tú te das cuenta de que ellos hablan del involucramiento de 5 departamentos dentro de Senasa. Y la gente tiene que saber lo que es un organismo estatal que maneja más de 7 millones de afiliados. Son 7 millones de expedientes independientes a los cuales hay que verificarle todos los reclamos. ¿Tú sabes de cuánta gente estamos hablando por departamento? Pero mira, tú has ido a sacarte sangre en referencia o en cualquier laboratorio, ¿verdad? Para 60 sillitas. ¿Cuántos puestos hay? 15 y 20. Para atender 60 guanajos cuando está lleno el sitio que están ahí. Ahora imagínate la logística que se necesita para manejar 7 y pico de millones.
Entonces tú no me vas a decir a mí que 10 gente manejaron esto y tuvieron la capacidad de, como dice el mismo Ministerio Público, de falsificar miles, y es la palabra que usa, miles de recetas, miles de expedientes médicos, como te acaba de informar Iván, que se hacían, sin crear una cacofonía, sin equivocarse en tratamiento. Nos estamos hablando de una logística bastante Más grande. de 300 personas tienen que... Exactamente. Ahí adentro. De ambos lados. Hacia arriba en cuanto al dinero de nosotros en el sistema bancario y más allá. Y hacia abajo a nivel de funcionamiento de la estructura. Sin embargo, el eje del mal, 10, un grupito de 10 malvados satánicos. 3 de ellos ya están durmiendo en su casita, que fueron los que manejaron los cuartos de nosotros, con sus sabanitas y sositos de peluche, así están viviendo comodito con su pantuflita. Manejaron todo este esquema. ¿Y dónde está el dinero? Y ninguno son banqueros. No. Ninguna de esas gente son Ninguno son- banqueros, no, no son ninguno son banqueros, dueños no. de banco, ni Nada. nada de eso. Empleados Yo no sé regulares. cómo era que hacían esas transacciones. Precisamente, ¿Cómo las hacían? precisamente quería preguntarle, doctora, sobre eso. Está en su casa la señora Cintia Costa Ascensión, que reconoció, admitió que pagó más de 100 millones de pesos presionada, lo pongo entre comillas, ¿no? Y dramatizado, presionada por el bandido, por el demonio de Santiago Jacín, por su coacción, A mí ¿no? me dijeron que esa señora vive en un apartamento en la Nacaona de millones de dólares y que recientemente vendían enciclopedias. Vendían enciclopedias en la calle, ella y su esposo. Ese es otro registro. Pues mira ahí, Mira, Dominican Y yo no Dream. entiendo eso. El ¿Cómo, registro cómo inmobiliario, una ¿tú sabes lo que persona, hace? cómo una persona hace El- eso? ¿Cómo Oye, lo hace? Yo no puedo comprar un apartamento de ¿Tú 2 sabes lo millones de que te hacen dólares. en el registro inmobiliario? Ahora que él lo dice. Ujú. Ellos te llaman, ellos te hacen, mira Carmen, como dice Sí, que sí, claro. ellos te hacen, cuando ellos ven una transacción de esa magnitud, ven acá por favor, y te sientan. Tienen que ir vendedor y comprador, las dos partes. Y tienen que empezar a dar explicaciones, precisamente por la misma aplicación de la ley de lavado de activos. ¿Desde dónde diablos salió ese dinero? Tú no lo puedes pagar en efectivo. Tú tienes que pagar con un cheque certificado o de administración o una transferencia bancaria que se pueda certificar la procedencia del dinero. Así de simple. Perdón, otra cosa. Fíjate, Pero quería eso es un preguntarle desmadre, a la doctora Carmen Orozco, o sea, esto, porque ella está en su casa y la empleada apellido Hubiera, que es la única que cuando iba desfilando, ¿no? Que le iban a llevar a la cárcel, que va a cárcel, dice, yo no robé cuarto. Y hasta yo le creo. Ya hasta yo le porque creo. ella lo que hizo fue acatar órdenes. Ella acató órdenes de su jefa, Cintia Costa, que está hoy en su casa. Entonces, dígame, ¿cómo explicamos eso? Y digamos, desde la organización, desde lo civil, usted que está en movimientos y eso, muy, muy soberanista, ¿cómo eso cala en la gente? Bueno, lo primero es que tenemos que estar claros. La justicia es para aplicar a los pobres y la clase media. La clase rica hace la justicia, o sea, hace los códigos, las leyes y demás, y nombra a los jueces, nombra al Ministerio Público. Realmente hay una captación de la clase política y empresarial, de todo el nombramiento de todas las personas que son las que presuntamente van a aplicar la justicia. Lógicamente, la señora, que no sé si finalmente es una persona empleada, posiblemente esté implicada, posiblemente no, pero lógicamente tenemos que sacar nuestros socios de ese problema. Me explico. O sea, mientras hay muchas cosas que se tejen dentro de este entramado, que debemos llamarlo del modo correcto. Esto es un genocidio. Esto es un acto de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad donde miles y posiblemente millones de dominicanos han muerto o están lesionados de por vida por un robo, por una estafa, por un acto de barbarie como este, o sea, increíble. Entonces, tenemos que elegir cuáles son los chivos expiatorios que vamos al circo que hemos creado, lógicamente, porque lo he dicho muchas veces, Hollywood es parte de la política.
Entonces, como es parte de la política, tenemos que echar a la grada los que podemos, para bajar el fervor de la nación, tenemos que echar a los que podamos echar. Lógicamente, Santiago Jacín, por más que se quiera, no lo podíamos zafar, aunque él, lógicamente, hizo su obra de teatro magnífica diciendo que él no había hecho nada, antes de, recuerden, su alocución fantástica, y lógicamente después, al parecer, no pudieron sacarlo del guión de la película a última hora porque el pueblo se tiró a la calle. Yo no fui porque estaba cuidando a mi madre, porque ustedes saben que yo todo lo que es defensa de la nación soy la primera. Me anoto porque ya eso de estar gris se acabó. Es un momento de definición. Nosotros tenemos que tener en consideración, a mí me parte el alma, sobre todo ver lo que en medio de la horrible situación narrada, de lo que han hecho estas personas, psicópatas, pillos y esclavistas en contra del pueblo, lo que pasó en medio de. Imagínate, pensamos todo se va a tranquilizar, todo va a estar maravillosamente bien. ¿Y qué ha pasado? ¡Wow! Sometieron por un lado 400 mil millones para bonos soberanos, que son préstamos. Otro préstamo por 15 mil millones, 2 préstamos, o sea que hacen 15 mil millones más. La ley del DNI, donde léanla para que vean, en resumen, vuelven otra vez la dictadura en medio del pueblo consternado por la muerte de sus hijos. Miren lo que ellos hacen. Comienzan a coger préstamos, porque ya yo estoy acostumbrado, yo lo he dicho en varios programas, desde que veo un escándalo, miro de una vez al Congreso, porque sé que ahí vienen préstamos o leyes en contra del pueblo. Recordando quiénes son los que ponen esas personas que van a aplicar las leyes, ellos mismos, los funcionarios, lógicamente, y también los empresarios. Entonces, toman préstamo, la del DNI, y van, mientras estamos aquí consternados por la muerte y también lesión de los dominicanos, se van a Nueva York y en la ONU implantan y votan en favor del aborto para República Dominicana. Como la palabra aborto está prohibida, voy a decir, por licuar, desmembrar, quemar y succionar un ser humano. Eso se le ha puesto un nombre y el presidente de la República vota en favor de eso en Nueva York, para que los dominicanos sean, aparte de robados, aparte de matados con esa entramado, también de una forma u otra, lógicamente, seguir licuando y matando a los dominicanos. Pero lógicamente no podemos olvidar a los haitianos, pagado todo. Partos pagados para los haitianos, para los dominicanos, niños licuados en el vientre, convirtiendo a los padres en asesinos y a los hijos, cuando sus padres están mayores, también en asesinos de sus padres. Entonces, todo significa que todo es en contra de República Dominicana, contra la vida de República Dominicana, contra los bienes de República Dominicana, la estabilidad de República Dominicana. Y como bien dice Remberto, Dios mío, pero si todos ellos dicen que saben quiénes fue que hicieron esta entramada y dicen que saben esas cuentas offshore, el presidente le gustan mucho esas cuentas, él tiene muchas allá afuera, parece que él le dio una clasecita por ahí, se sabe de eso. Entonces, lógicamente, ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener esta caterva de mafiosos en nuestro sistema dirigiendo la nación? Nosotros, señores, ya está claro que el bajo mundo está en el Congreso y está en el gobierno y está en la justicia. Ganó las elecciones el bajo mundo. Ellos fue que ganaron las elecciones de 2000. Y del 2024 dicen que fue Senasa. Pero yo sé perfectamente que aquí no queda nada. Lo han arrasado todo con los fideicomisos, con los préstamos, que no sabemos de dónde es que está el dinero del pueblo. Lo hemos pedido miles de veces, señor presidente, díganos dónde está todos estos millones de dólares que ha tomado prestado y que no vemos de ninguna manera y no responden. Nosotros estamos quebrados, endeudados y peor, estamos intervenidos
por Estados Unidos, que al ver el desastre mayúsculo, peligroso, que atenta contra los intereses de Estados Unidos, versus República Dominicana, está huérfana y sola. Es por eso que quiero hacer un llamado al pueblo dominicano. Pueblo dominicano, tú sabes que yo soy una gente de paz. Lógicamente, le dije que me he puesto una fiera, ¿verdad que sí? Porque me han hecho poner una fiera. Estoy una cacata ante este abuso terrible. Si nosotros no nos ponemos de pie y no hacemos contundente, pacífico hasta donde ellos quieran, porque somos pacíficos hasta donde ellos quieran. Lógicamente, tomamos la decisión y nos ponemos de pie y decimos, esto se acabó. Aquí ya, de hecho, no hay nación. Profesor Juan Valdés, usted estuvo en la movilización frente al Palacio de Justicia el pasado domingo. Usted como luchador, desde su marco de experiencia como educador, como dirigente, presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, ¿cuál es su mirada sobre este caso Senasa? Sobre lo que usted vivió, cómo vio el ánimo de la gente, aunque yo pienso, personalmente, es una nota al margen de que ha sido un tanto instrumentalizada porque estuvo muy tranquilita al soportar que Eduardo Rizzo lo llevaran para su casa. Sí. Me pareció, ¿verdad?, que quizás fueron muy instrumentalizados desde los medios de comunicación, que son de los empresarios, para un tanto domesticarlos. Creo que llegaron un tanto domesticados con eso. Empresario es un concepto como innominal. Tenemos que hablar de Fran Rainieri, Felipe y Juan Vicini, para eso estamos. Samir y Héctor Rizek, Ligia Bonetti también controla medios, ese grupito de muchachones buenos, Pepín Corripio, grupo de medio Corripio. Exacto. Para que se sepa. Y $1 millones mensuales para tenerlos tranquilitos. Carlos José Martí. De nuestro presupuesto, para Vamos que a dejar claro. Profesor, cuente. Mira, a mí como maestro me preocupa qué impacto va a tener el caso Senasa en la psicología social dominicana. Cuando los seres humanos dejaron de ser nómadas y se organizaron en sociedad, lo hicieron bajo una sola premisa: la confianza en el otro. Por eso existe el Estado, por eso existe el gobierno, por eso existen las instituciones públicas. Ni el presidente, ni un ministro, ni un empresario, ninguno es un ser superior a ninguno de nosotros. Son simplemente personas en las cuales nosotros como sociedad hemos depositado la confianza de que pueden dirigir y organizar las vidas nuestras como una comunidad. Pero como educador, ¿de qué forma le decimos nosotros ahora a los niños en la escuela que no roben? ¿De qué forma le decimos a los niños que deben obedecer la ley? ¿De qué forma le decimos a los niños que hay que ser serios? Si aquí, con el caso Senasa, así precozmente, lo poco que se puede ver, el mensaje que se le está enviando al pueblo dominicano es que el problema no es robar, sino robar poco. Y que si usted roba mucho, usted puede devolver una parte y quedarse con la otra parte tranquilo el resto de su vida. Increíble. Señores, esto tiene un impacto más severo de lo que ustedes se imaginan en la psicología social del pueblo dominicano. Porque ayer yo veía un video de una persona atrapada en el elevado de la 27 de febrero en una motocicleta. Y alguien cuestionaba, yo también lo cuestionaba, pero ¿de qué forma usted le dice a un dominicano común que no viole la ley? Si quienes dirigen el país son los que más las están violando, todas las leyes. Yo quiero retomar algo que dijo Reimberto, y es con relación a los organismos de control del Estado. El Ministerio de Hacienda tiene una Contraloría General de la República, tiene una Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y hay una Tesorería. ¿De qué forma aquí todos esos empresarios elaboraron todo ese entramado mafioso y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas no detectó en ninguna de esas contrataciones ninguna irregularidad? ¿De qué forma la Contraloría General de la República, que tiene una unidad antifraude, que se supone que debe estar activa y que aquí no se autoriza el registro de un pago sin un procedimiento que está bien claramente establecido en la Ley de Control Interno y Auditoría de la República Dominicana? ¿Y de qué forma aquí se pudo haber manejado miles de millones de pesos sin que la Contraloría General de la República lo detectara? Aún más, la Tesorería General de la República, después que falla
la Contraloría, que falla la Dirección General de Compras y Contrataciones, todavía antes de hacer un desembolso, la Tesorería tiene la responsabilidad de verificar cada centavo que se desembolsa de las arcas públicas dominicanas. El punto aquí no es Hassim. No, ni siquiera claro son los que no. empresarios. Miren, Claro que no. el empresariado tiene una máxima, una filosofía. Mayor beneficio, menor gasto. El fin del empresariado no es ético nunca en ningún lugar del mundo. Por eso existe el Estado. Por eso existe aquí una ley que se llama la Ley de Control Interno y Auditoría, que es específicamente, Remberto decía algo importante, en cada institución pública hay una unidad de la Contraloría General de la República. Y la Dirección General de Investigaciones, el mismo DNI, que aquí se sabe quién es todo el mundo. Aquí se sabe muy claramente cada empresa a qué intereses responde, de dónde ha traído su dinero. Miren, antes de llegar a la banca, porque estoy de acuerdo con ustedes en que si a ti te envían una transferencia profesor, de más de $20,000, a ti te hacen un escrutinio de semanas, como decía el doctor. Pero yo quiero que el pueblo se enfoque en lo más importante acá. Aquí lo que se ha producido con el caso Senasa es la ruptura del contrato social. Así es como yo lo voy a llamar. Y la ruptura del contrato social es lo único que mantiene a un pueblo tranquilo sin rebelarse. Ojo, porque a nadie que conozca un poquito de gestión pública le puede caber en la cabeza que fue un solo hombre el que organizó todo eso. Aquí no hubo omisión, aquí hubo complicidad. El caso de Senasa solo lo explica la complicidad. El Senasa también tenía la CISARRIL por encima. Y la CISARRIL. Y el Consejo de Administración del Senasa. Ok, ellos no tenían quizás la función de escrutinar. Pero si usted está en un consejo, algo debe llamarle la atención de esos montos. Es decir, el ministro de Salud Pública, el que ahora es senador, el que ahora es senador por Santiago, ese era el ministro de Salud Pública cuando se estaban haciendo todos esos robos en Senasa. Iván, y ese señor nadie lo menciona. Iván, en lo que yo no quiero que el pueblo pierda el hilo. Lo brindaron como allá decía como senador, Carmen para que también, en lo que yo no quiero que el pueblo pierda el hilo es en el impacto que tiene el caso Senasa en la credibilidad del Estado dominicano. Nada de lo que ustedes han descrito se da sin complicidad. Esto no es un caso de que engañaron a alguien. No, señores. Eso es algo muy sencillo. El Estado tiene organismos de supervisión y control de la erogación de fondos públicos. Y si aquí hay una Contraloría General de la República, una Dirección General, ¿dónde estaba Carlos Pimentel? ¿Dónde estaba el Contralor General de la República? ¿Dónde estaba el Tesorero? ¿Dónde estaba el Ministro de Hacienda? Señores, aquí lo que hubo lamentablemente fue complicidades, porque todo lo que usted ve hoy en día en el caso Senasa es muy fácil. Y cuando me dicen que se está respondiendo a la corrupción, ¿qué respuesta a la corrupción? Si es solamente el producto de denuncias, de documentales. Aquí, a quienes deberían nombrar contralores, directores de compras y ministros de Hacienda, es a los periodistas de investigación que investigan más que todas esas instancias. Entonces, lo primero que el pueblo tiene que tener claro es que esto no es un problema de un hombre, esto no es un problema de Hassim. Hassim era el responsable de la institución, pero debajo de Hassim hubo mucha complicidad y encima de Hassim más, porque todos los instrumentos de control del Estado son los responsables de garantizar que el incumbente de una instancia no cometa el tipo de fraude que se ha cometido. Y aunque los abogados me dicen, Juan, todavía no hay condenas, usted no puede determinar que ellos son culpables. Bueno, los que se murieron ya, los que nunca pudieron conseguir medicinas, los que nunca pudieron recibir atención médica, toda esta gente hoy en día fallecida, ya esos no tienen un tribunal, ya esos lo único que tienen es una condena. Y aquí usted puede minimizar el caso Senasa en términos del monto, pero usted no puede minimizar el impacto que ha tenido el caso Senasa en la credibilidad del gobierno dominicano y de ahora en adelante en las acciones que este pueblo va a tener que tomar. Yo les insisto, aquí la única solución a todos esos males que tiene el pueblo dominicano es el activismo social. Aquí el nivel de componenda que hay a nivel empresarial, a nivel gubernamental y a nivel social e inclusive de los organismos internacionales. Cuando Carmen dice que este país está intervenido, señores, aquí nada pasa sin que el FMI, el BID, el Banco Mundial, el PNUD, la OEA, el gobierno norteamericano, todos saben claramente cómo opera este país.
porque todo está fiscalizado, como decía Reinberto. Entonces, primero, desde mi perspectiva como educador, porque a mí me preocupa mucho. Mire, quienes vivimos en la escuela día a día, tenemos que convencer a los niños de que deben ser buenos, de que deben seguir las normas, de que deben estudiar, de que deben respetar las leyes. Pero los pueblos son como sus líderes. Si sus líderes son corruptos, es imposible para nosotros en la escuela educar a ciudadanos honestos, obedientes de la ley. Tienen que entender el impacto en la psicología social dominicana que tiene una estafa como la del SENASA. Y yo le dejo ya a los médicos que están acá el impacto que tiene la salud como derecho constitucional. Pero el impacto que tiene el caso SENASA en el derecho a la educación de un pueblo, que no se da por repetición de normas, sino por ejemplo, que se predica con el ejemplo, es aún más serio, señores. Ya el pueblo dominicano no va a volver a creer en el Estado dominicano si el caso SENASA no se lleva a las últimas consecuencias. Y yo exhorto, como presidente del movimiento Nepal RD, a todo el pueblo dominicano. Nepal RD. Nepal Sí. RD. Vuelvo. Sin violencia. Yo no estoy enchinchando. No, esto no es un tema de violencia. El movimiento Nepal RD es un movimiento de activismo social. Aquí al dominicano, en términos de psicología social y de ingeniería social, recuerden que la ingeniería social es la ciencia del control mental de las poblaciones. Cuando usted yo he sido un estudioso por décadas en ingeniería social, simplemente para combatirla. Cuando usted a un pueblo lo lleva a la indefensión inducida, a pensar que esto no lo salva a nadie, a decir que no tiene la capacidad de librarse, eso es otro crimen. Pero eso es realmente una ciencia. Todos esos asesores de los gobiernos que se ganan miles de millones de pesos simplemente para mantener al pueblo tranquilo, sin sublevarse, que no es sublevarse, es reclamar sus derechos. Esto es lo que hacen. Pero como presidente del movimiento Nepal RD, yo quiero llamar a toda la ciudadanía dominicana a que confíe en sí misma. Yo le puedo decir como educador de más de 35 años de experiencia que aquí desde la escuela se ha educado a los dominicanos para tener la autoestima baja, para no tener mucha confianza en sí mismo, para dudar del otro, para dudar del prójimo. Y esas son herramientas que se usan desde la escuela para que el pueblo nunca pueda liberarse. Yo como educador les exhorto a que nos atrevamos a unirnos. El movimiento Nepal RD es un movimiento pequeño, pero la Trinitaria comenzó con solo 3. No hace falta millones de personas para usted poder reclamar sus derechos. Solamente aquellos que como nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y olvidémonos de que la Marcha Verde, de que otros nos decepcionaron. Ese no es el tema, la vida es una sola. Usted no va a tener otra vida, es ahora. Y ahora es que usted tiene la oportunidad, día a día. Mire, yo prefiero confiar en gente del pueblo que confiar en quienes nos han dirigido por décadas y nos han decepcionado. Mejor que me decepcionen una y otra vez los ciudadanos comunes que se unen para luchar y no caer en la trampa de seguir siendo decepcionados, engañados, estafados por grupos tradicionales de este país, empresariales, políticos y sociales. Porque aquí el mismo grupo tiene más de 50 años controlando la República Dominicana. Recuerden que hoy en día quienes dirigen este país son los herederos de esos grupos. Los nietos. Los herederos, en muchas formas. Entonces, en conclusión de mi parte, el tema SENASA, por un lado, ha hecho un daño irremediable a la salud del pueblo dominicano, a las finanzas de este país, pero por otro lado es una invitación, es una oportunidad a que de una vez y por todas los dominicanos nos atrevamos a unirnos. Olvidémonos de los instrumentos tradicionales de supervisión y control del Estado. Esto va a cambiar, la corrupción se va a acabar en este país cuando seamos nosotros los que estemos dispuestos a unirnos para fiscalizar lo que pasa con el dinero del Estado. Eso que decía Carmen, miles de millones de pesos, siempre es en Navidad que lo hacen, sí, a escondidas. Señores, nosotros tenemos supuestamente aquí representantes en el Congreso que están ahí para representarnos a nosotros, no a un presidente, no a un partido, no a una empresa. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir al Congreso a protestar. Nosotros somos los que tenemos que ir al Palacio Nacional a protestar. No le hagan caso a nadie que les diga que la protesta va a crear inestabilidad social, porque inestabilidad social aquí ya hay de más. De más. No le hagan caso a nadie que les diga que protestar es un error, porque el gran error del pueblo dominicano
ha sido que no se le olvidó la protestar. protesta. Así es. Aquí el problema no son las huelgas ni las protestas. Aquí el problema es que aquí ya no se hace huelga y ya no se protesta. Y no hay que romper nada, no hay que quemar nada, no hay que agredir a nadie. En principio no hay que hacerlo. Bueno, el simple hecho de que el pueblo dominicano sea capaz de unirse, porque con lo único que cuentan, señores, quienes tienen este país atrapado, es con nuestra incapacidad de unirnos. Es que, perdón, le Es han ahí. creado Es una ahí. cultura de no reclamar sus derechos. Pero eso viene desde la escuela, doctor. Entienda algo, doctor. Mire, desde la escuela, mire, yo que trabajo a nivel internacional como acreditador de sistemas educativos, le puedo decir, y tengo ya mucho tiempo diciéndolo, la educación dominicana educa a ciudadanos con la autoestima baja, educa a ciudadanos con un complejo de inferioridad, educa a un ciudadano que idolatra el poder y el dinero del otro. Recuerden lo que les he dicho, que nunca he estado de acuerdo con los vocablos patrón, jefe, comando, papá, porque eso lo que evidencia es que usted se siente inferior al otro y que el otro, porque tenga dinero o tenga poder o tenga un rango, es mejor que usted. Y eso es mentira. Todos los que dirigen este país son hombres y mujeres igual que ustedes, que simplemente quizás han tenido la astucia, más que nosotros, de unirse, porque entre ellos no se agreden. Por el caso de Brecht, en toda América Latina hubo todo tipo de presos. Aquí nunca. Aquí nunca ha habido nada. O sea, ese es el tipo de cosas, señores, que yo les digo como educador. Nosotros tenemos la capacidad de parar esto. Por eso solo requiere unidad ciudadana y conciencia de que ya no podemos seguir confiando en un Estado que es el primero en estafarnos. Nosotros tenemos que tener la capacidad, como ciudadanos, de reclamar. Y no hay que quemar, no hay que matar, no hay nada de eso. El simple hecho de ir a una plaza a reclamar unidos. Y olvídense de que lo hicieron en el pasado y no funcionó. Mentira. Fíjense que quienes lo hicieron en el pasado, hoy en día son parte de los que dirigen el Estado. Entonces eso no fue auténtico tampoco. Por eso, para finalizar, les exhorto que yo creo que lo mejor del caso Senasa es la oportunidad que nos ha dado a los dominicanos para unirnos y para empezar un rumbo distinto en el año 2026. Como decía Remberto, yo creo que es necesario hacer aquí, fijar una fecha para que empecemos semanal o mensualmente las protestas, los reclamos, Que lo hablamos. que el pueblo se una. Y vamos a comenzar. Yo insisto en que la Trinitaria empezó con solo 3 pueblos dominicanos. Esa es mi posición sobre el caso Senasa. Vamos a hablar a partir de ahí. Déjame- Yo pensaba cerrar el bloque, pero esto no puede ser. No, Jamás. déjame Vamos, decirte, vamos a continuar. déjame decirte algo y te lo voy a justificar. La gente cree que el quema de Senasa inició en Senasa No. y no es así. No. Hay una parte previa de la cual nadie habla, y yo te voy a decir cuál es, porque nosotros hicimos una serie de programas sobre lo que era el sistema de salud. Y te lo voy a poner con un ejemplo concreto. La ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, Ay, creo que se mamacita. llama, cuando asume este gobierno, vamos a ponerle así, en el 2020, ya estaba la estructura lista, pero peor aún, Hace más de un año. tenía los equipos de diagnóstico, Camillas, laboratorio, todo. UCI, Todo que es la está ahí. unidad de cuidado intensivo, todos los equipos están aún en el recinto. Léase que ese aparato que nosotros pagamos, nada más había que subir, colocar cada aparato y conectarlo. ¿Sabes lo que hicieron? Que tomó el Ministerio de la Vivienda, si mal no recuerdo, posesión del inmueble y lo cerraron con los aparatos dentro. Estamos hablando de un sistema, porque eso es un sistema, eso no es una estructura, es un sistema, con la capacidad de atender a miles de dominicanos. Aparatos nuevecitos. Esos aparatos, 5 años después, se encuentran ahí en el sótano. Pero la gente no sabe cómo está diseñada la estructura. Tú tienes pabellones, que si mal no recuerdo son 5 o 6, y tienen un sótano abajo que los une a todos. O sea, eso es un play ahí adentro. Pues ese play está lleno de equipo. Si ese aparato del pueblo dominicano iniciaba operaciones, tú no tenías necesidad de hacer un incremento presupuestal a Senasa, porque la atención es paga por el Estado Dominicano, gratuita. Sin embargo, cuando tú agarras y saboteas esa instalación,
tú obligas a aumentar la cobertura para que el ciudadano vaya y gaste el dinero ¿dónde? En el sector privado. ¿Entiendes? Sí. Pero asimismo se saboteó sistémicamente todas las renovaciones, remodelaciones y equipos del grueso de hospitales públicos en RD. Aquí hay almacenes llenos de equipos que ya perdieron la garantía de última generación de imágenes. Y esa parte está calladita. Ya esos equipos la perdieron la garantía. Déjame poner esa parte, Remberto, en un vocabulario más sencillo para que la gente lo pueda entender. Tú vas a un hospital, ¿verdad? Y entonces el médico te indica una resonancia magnética. Se supone que el hospital debe tener un resonador, debe tener una máquina de esas. Pero ¿qué hace el mismo hospital, la misma administración del hospital? O deja que se dañe el resonador, o si se daña nunca lo arregla. ¿Para qué? Para ellos mismos, los mismos que están ahí en el hospital, ponen un centro diagnóstico a la esquina del hospital, en la esquina del hospital, y ellos mismos empiezan a referir los pacientes al centro diagnóstico de ellos. Por eso es que no hay ningún interés de que en ningún hospital público haya una resonancia magnética, una tomografía, un buen examen de laboratorio de sangre y todo eso. ¿Para qué? Para que el sistema público nunca funcione y entonces en la parte privada sea que se deroguen todos los fondos. Es decir, esa es la estructura, ese es el mecanismo. Eso nosotros lo vemos en todos los hospitales públicos, señores. Entonces doble play, la parte, sí, para cobrar de los dos lados, entonces. Sí, de los dos lados. De los dos lados, o sea, contributivo y subsidiario. Sí, así o sea, pero sí. es que es una cosa terrible. Eso Así se es. hizo antes. Te digo, ahí hay por lo menos 4,000 millones de pesos en equipo nuevo almacenado. Ya se dañaron, ya eso se dañó. Sí, cogiendo eso no sirve humedad, para nada. Sí. Eso lo pueden votar ya, Que eso lo no sirve para nada. Hay que comprar nuevo ahora. Que lo hicieron expresamente Era la idea. para Pero de eso. nuevo. Era la idea. No, déjame explicarte. Si tú coges todos los sistemas de diagnóstico privados y tú comparas el crecimiento que han tenido y tú coges ese mismo número y le das hacia atrás a la fecha en que se supone entrar en operaciones esa ciudad sanitaria, y tú te vas a dar cuenta que jamás hubieran tenido el crecimiento que tienen. Nunca en la vida. Pero tampoco hubiera sido necesario meterle tanto dinero a SENASA. ¿Entiendes? Porque si el diagnóstico lo provee el Estado Dominicano, tú no necesitas. Si tú tienes todos los servicios bajo el esquema público del Estado, ¿a quién tú le pagas? A nadie. A nadie. Exactamente. Entonces, fíjate cómo sabotearon a nivel sistémico. Te estoy diciendo que Luis Abinader fue e hizo inauguraciones de pabellones que no entraron en funcionamiento nunca. ¿Entiendes? Nunca. Para decir, lo inauguramos, pero el funcionamiento real nunca se dio. Y dentro de ese esquema, si mal no recuerdo, fue a principios del 2023, 2022. En la maternidad de Los Minas, si mal no recuerdo, sé que la maternidad que queda a 5 minutos de esa ciudad sanitaria, en un espacio de 3 meses se murieron 70 niños. Wow. 70 niños que a 5 minutos de ahí hubieran tenido todo el equipo necesario para salvar la vida. Dios mío. Entonces, yo entiendo que si yo lo veo de la siguiente forma, y por eso fue que te quise decir esta parte. Si ellos son los enemigos de nosotros y están matando a los niños de nosotros, yo entiendo que ellos tienen que morir también. Ay, Remberto, déjame pararlo. Pena de muerte. Espérate. Pena de muerte. Comienza la guerra. Miren, yo quiero... No, esto no es una guerra, mi niña. Espérate. Esto tiene, esto no es una guerra. Vamos a entender. No es que tienen Remberto, nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Y nosotros estamos dispuestos, nosotros lo estamos denunciando con nombre y apellido. Carmen, Con nombre y apellido. Miren, déjeme decirle algo. Infanticidio, Estoy de Carmen. acuerdo No. que es una guerra, porque No. recuerden que el ministro de Guerra de Estados Unidos, lo no visto en ninguna parte del mundo, vino para acá, para República
República Dominicana y de inmediato, como a los pocos días, ¡wow!, salió SENASA. ¿Qué será? Cuidado si fue que Estados Unidos, no porque aquí la justicia haya decidido sacar a flote este caso, sino porque a mí me parece, Carmen Orozco, quizás esté equivocada, que el ministro de Estados Unidos vino aquí y se reunió con Jenny, porque eso es lo que se dice, que fue donde Jenny se reunió y parece que le explicó algunos elementos importantes sobre la guerra que iban a traer, que tienen contra República Dominicana los ministros y los empresarios contra el pueblo dominicano. Imagínense, eso es por un lado. Por otro lado, también quiero recordar, señores, porque es que, espérense, porque yo lo anoté, porque ustedes saben que ya después de los 15 ya hay problemas. Quiero recordarles también a estos ministros y empresarios que la CIA la instalaron ahí en la embajada norteamericana. La embajadora es experta en crímenes contra el patrimonio. O sea, mandaron una experta para que ayudara a la República Dominicana a respirar y salir de todos estos pillos. Lógicamente ellos están tratando de resolver sus intereses y nosotros tenemos que buscar los nuestros también, defender lo nuestro. De eso que tú estás hablando, para que tú sepas, por si la gente entiende que eso está muy lejos, esta es la repetición de un evento histórico en República Dominicana. Y para que la gente entienda que lo que tú estás diciendo es así, ha pasado antes aquí. Ok, la primera intervención norteamericana se da porque entre Ulises Gerox, alias Lilis, que la gente cree que fue un dictador que fueron 3 turnos de gobierno que tuvo, no fue una sola dictadura continua. Junto, oye con quién, Juan Bautista Vicini Burgos, oye el nombre, Juan Bautista Vicini Burgos, y 2 o 3 más del mismo calibre, hicieron un desorden económico tan grande en República Dominicana que puso los intereses norteamericanos como inversionistas, al igual que los españoles, los franceses, los ingleses, los rusos, los judíos que tenemos aquí, lo puso, como ellos son de los grupos más grandes, puso en peligro ese interés económico de una manera que ellos tuvieron que venir a intervenir. Yo lo sé. Y para salirse de aquí, como había una inestabilidad tan grande provocada por el mismo grupito, tuvieron que poner al mismo Juan Bautista Vicini Burgos de presidente. Señores, para los que creen que la fortuna de los Vicini no tiene nada que ver con el Estado. Y lo pusieron ahí y le dijeron, no nos hagas volver. Te estamos poniendo ahí porque tú armaste este desastre. No nos hagas volver. Mira, y ellos respetaron los intereses norteamericanos. El crecimiento de la fortuna de estas familias es, en este momento, es incuantificable. Sí. Si tú tratas de cuantificar cuánto han crecido la fortuna de esos grupos empresariales que conforman el Consejo Nacional de Competitividad, no tenemos manera de poderlo cuantificar. Y ya eso está creando alarmas a nivel internacional. Sí. Porque hay un empresariado también a nivel internacional que está viendo este crecimiento de estos grupos de familias en República Dominicana y dicen, pero qué negocio tan bueno es que esta gente tiene, qué genios de la economía que hay en República Dominicana, que las fortunas se han cuatriplicado, se han quintuplicado. ¿Qué es lo que está sucediendo en República Dominicana? Eso, Carmen, tiene mucho que ver con esa visita, tiene mucho que ver con esta embajadora que está aquí en República Dominicana, pero no es buscando los chivitos altos, no es a nosotros que nos andan buscando, no. Son ellos que han llamado la atención internacional. Claro. Y ya el dinero de ellos no saben dónde colocarlo. Ya ellos no saben cuántos hoteles más hacer, cómo lavar el dinero a través de los hoteles aquí en República Dominicana. Ya ellos no saben cómo hacerlo. Y la porque es tanto el dinero fiscal, que le está llegando. Sí. Y los paraísos fiscales, ya esos son alarmas que están sonando constantemente. Ni los 4 blogs nos van a dejar. Nosotros estamos a cielo raso. Y quiero recordar, antes de que se me olvide, señores, ustedes, el doctor Valerio, increíble,
cuando Yexé, el caballero, yo no sé, Remberto, tú en un programa dijiste que desde que ese señor aparecía en un tribunal... El abogado de Fran. El abogado de Fran. O sea, entonces El quiere abogado de decir que el Fran empresariado está mandando sus abogados a defender sus Sí. empresarios. Claro, a sí, defender, claro que señores, sí. su gente que tenga el gobierno. Sí. Porque eso es importante decirlo. O sea, Sí. nosotros tenemos un problema grave, porque vuelvo y digo, esto es una tragicomedia. Tenemos entonces, los empresarios financian los políticos. Los políticos, lógicamente, financiados y mandados, ponen los jueces, los fiscales, los ministros. O sea, en resumen, Que ellos recomiendan. Lógico, o sea, Que ellos son recomiendan. sus ministros. Nosotros necesitamos los ministros del pueblo, el presidente del pueblo, El país está necesitamos podrido, es que el país todo está podrido del en todos los pueblo. estamentos, desde la ley, Claro. presidente, Pero, Carmen, todo funcionario, todo está podrido. El Congreso, el Senado, todo está podrido. Porque nosotros no hemos entendido que lo que dice la Constitución es que el soberano, el dueño de todo, el que manda es el pueblo dominicano. Y La esta soberanía gente reside en se el han puesto pueblo. por encima de nosotros. Oye, bien, son simplemente empleados del pueblo y nosotros somos tan tontos, para no decir estúpidos, porque somos estúpidos. Dejamos que estos tigres le den 19,000 y 9,000 pesos a un padre de familia para que viva un mes. Lo que esa gente gasta, las mujeres de esos caballeros, gastan 200,000 pesos semanales en un salón de belleza. Entonces tienen que pagar agua, luz, teléfono. ¿Y quiénes tienen la producción de eso? Ellos mismos. Carmen, pero una pregunta, Aquí no ¿cómo hay tú crees que pasa escapatoria. eso? Señores, lo que pasa es que acá hay un problema de liderazgo, es una crisis de liderazgo. No estoy hablando de liderazgo político, ni de liderazgo empresarial, esos están muy organizados. Social. Es social, o sea, todos sabemos lo que ha pasado en Senasa. El punto que yo quisiera resaltar en esta oportunidad con ustedes es qué mecanismos podemos utilizar para que el liderazgo de la sociedad renazca. En mi época habían clubes comunales, habían clubes barriales, había un liderazgo, las asociaciones de barrios proliferaban. Todo eso fue sistemáticamente destruido. Los mismos sindicatos que han intentado destruirlos a toda forma. No han logrado destruir un grupo, pero aquí deberían proliferar los sindicatos. Ese mismo empresariado que ustedes escriben es el que prohíbe formar un sindicato en una empresa y mejor los despide que permitirles unirse. Robert Reich, el ex ministro de Trabajo de los Estados Unidos, tiene un libro que se llama The System, Who Wrecked It? El sistema, ¿quién lo arruinó? Y en ese libro él te explica que precisamente el mecanismo que han utilizado para desempoderar a la gente es destruir esos estamentos pequeños de unidad de la sociedad. Y la invitación que yo les hago a ustedes que son líderes acá del país y a todo el que nos ve es a que nos atrevamos, una vez más, a unirnos. Vi en la manifestación del domingo en el Palacio de Justicia a uno de los abogados defensores de algunos de los acusados diciendo que a la multitud había que tirarle bomba bombas lacrimógena. porque había un grupo, miren, y estuvo cuestionando, no, que hay un tigueraje de la 42, que hay un tigueraje de Capotillo. El mayor tigueraje estaba dentro del palacio. Era el no era en la palacio, calle. que eran ustedes. El tigueraje grande de este Era país. tú mismo, el tigueraje tigre. grande de este país no está en los barrios. O en señores. por su Dios. casa. Ahí están las víctimas. Esas son las víctimas. Ese fenómeno que usted ve en la 42, que ve en Capotillo, eso es simplemente un fenómeno de la falta de oportunidades, de los derechos sociales, de salud, de educación, de vivienda, de convivencia que les han robado. La delincuencia barrial aquí no es el problema. Aquí la delincuencia gubernamental y empresarial es el gran problema Es el de este problema. país. O sea que cuando esos abogados quieren que se disgregue una multitud con bombas, creo que están actuando irreflexivamente e ignoran hasta conceptos básicos de sociología. Porque es que aquí el dinero ciega a demasiada gente, la avaricia. El origen de todo esto es la avaricia, porque según Remberto conoce más que yo el origen de toda esta gente, pero señores, esto no es gente que viene de un pueblo que subió a la política y se hizo rico en la política, no. Esto es gente que nació rica. Esto es un grupo de gente que lleva generaciones dirigiendo este país, ricos de cuna, que se atreven a hacer eso simplemente por avaricia. Cuando me hablan de Escobar, que era un fenómeno igual de malo, Escobar venía
del tráfico de droga, de la pobreza. Tú dices, ese señor, la avaricia lo cegó. Estos no. Esta gente viene de la riqueza. Esta gente nació rica. O sea que aquí no hay un tema simplemente de un delirio Son por necesidad. psicópatas, son Lo de psicópatas. ahora nacieron ricos. Eso me tercera, refiero. Sí. tercera generación. Perdón, mire, Mira, yo antes de que se me olvide, Remberto, o sea, estuvimos haciendo unos programas y las personas estaban diciendo, ok, tenemos la información, estamos motivados, ¿qué vamos a hacer? Búscalo. Y Remberto me dijo, Carmen, en enero le vamos a decir Vamos a empezar. lo Vamos que a empezar vamos en a enero. hacer. Arrancamos. Que en enero, yo estoy de acuerdo. O sea, en enero, señores, porque nos han amargado las navidades. Sí, sí. Nos las ¿Qué han Navidad? amargado con toda la mala intención porque son psicópatas que disfrutan hacernos sufrir. Psicópatas, o sea, los musulmanes están agregando las navidades a los europeos, ¿verdad? Que no lo dejan para que disfruten. Si ponen un pesebre, lo Licenciado, incendian y una demás. parte- Y aquí es nos una están parte, perdón, haciendo la vida Es imposible. una parte que yo quiero, divorciándonos un poquito del tema de lo que pasó en Senasa, que eso, es muy, muy complejo. Hay cosas que están pasando que nosotros, el pueblo entero dominicano, a veces nos enfocamos en ciertas cosas, pero hay un peligro inminente que tenemos. No obstante la invasión haitiana, aquí hay un peligro muy grande, que hay más de 300 mezquitas musulmanas. Perdone que me divorcie ya, vamos a soltar un poquito, porque se va el tiempo seguro al programa. Aparte de que esto es un narcoestado, aparte de que hay abuso policial, aparte de que no hay una seguridad ciudadana, yo tengo que cuando voy a estacionarme por la Sirena, que esconderme 2 calles antes, porque hay unos adictos de droga, o que tú lo matas o tienes que darle 300 pesos obligado por el parqueo. Eso lo vivo a diario. La policía no está haciendo su trabajo. Hubo una muchacha el otro día que tuvo que hacer un video. Vino un tigre de eso y dijo, son 500 pesos. Y ella dijo que no tenía que pagarle porque era una ciudadana. El tipo le desbarató todos los vidrios y le pinchó la goma. ¿Y tú sabes qué dijeron los policías que estaban ahí? Debiste dar los 500 pesos. Esos fatales. Que ella tiene que dar los 500 pesos. No obstante, aquí hay más de 300 mezquitas musulmanes apoyadas por Abinader. Porque Abinader él siente por Haití y siente por el Medio Oriente. Él por el dominicano no siente. Cuando él ya no pueda más, él va a dejar esto en un hoyo. Entonces, tenemos un peligro que se está acercando. Señores, este es un país cristiano, este es un país conservador, este es un país católico. Y yo le hago un llamado a las iglesias, señores. El que no conozca de los musulmanes, yo que viví el 9-11 de septiembre y me crié, el yihad para ellos, que es la guerra santa, es tienen 7 pasos, ir a diferentes países y el juramento de ellos es que hasta que el mundo entero no sea islámico, ellos no van a dejar. Yo vi un padre en Estados Unidos, un papá de una muchacha, que le dio 6 puñaladas a su hija, una muñeca preciosa, porque se enamoró de un cristiano, la mató a puñalada. Y eso es una amenaza que la gente no se está dando cuenta. ¡Ay, la mezquita! Pueblo dominicano. Ahí la gente piensa que el musulmán es el que tiene más o menos el aspecto mío, que a mí me han parado en el aeropuerto, que si yo soy de Palestina, ¿qué diablo? Que se parece. No. Hay un grupo de musulmanes africanos, que ustedes lo saben, que están acabando, ¿cómo se llama este país? Que queda cerca de España. No Marruecos, no. Este país de África que está matando a la gente, ¿cómo se llama? Sudán. En Sudán es. Hay un país que los niños, cientos de niños lo están tirando vivo y lo están enterrando con tierra y mujeres embarazadas. Son musulmanes. Y esa gente están aquí. Y muchos haitianos son musulmanes. Entonces, el gobierno sabe que el caballo de Troya está aquí adentro. Ustedes verán, óiganme bien y graben este video, miren, guarden lo que estén mirando este video, que nosotros ya no vamos a tener que pelear por la patria, sino vamos a tener que pelear para defender nosotros mismos. Y es una gran amenaza que el pueblo dominicano, yo no veo que están hablando de eso, yo veo videitos así que así, pero nadie ha hablado de la gran comunidad musulmana que atenta en contra de nosotros, de nuestra cultura. Donde quiera que ellos van es un desorden. Miren Inglaterra, ¿ustedes no van a subir video en Inglaterra? Dándole golpe a la policía a los musulmanes. Dándole golpe a la policía. España está dañado. Italia se ha puesto fuerte. Italia está pasando a la policía. Le están pasando el carro por encima a los musulmanes cuando hacen manifestaciones. Nosotros no tenemos que aceptar, ya que tenemos que chupar a los haitianos, nuestros enemigos históricos, que matan policía, a diario matan policía. A diario matan un policía. No, a usted quizás no le llega a eso. Asesinado por haitianos y no lo investigan.
que me embruje yo con un policía porque tú veas cuánto de crimen voy a tener yo encima. Entonces, lo que le quiero decir es que no obstante, a mí ya, tú estás de Falco, aunque a mí me preocupe, yo estoy enfocado con mi conocimiento de artes marciales y mi conocimiento militar que tengo de combate, cómo estamos siendo invadidos por unos musulmanes también, óyeme bien, que están en contra de nosotros para implantar su religión aquí, que es una religión asesina, son unas personas que ellos no son tribales como los haitianos son peores que nosotros y peores que esa gente. Pero el musulmán, aunque sea que hay par de haitianos que están yendo a la iglesia, el musulmán odia al católico, el musulmán odia al cristiano. Y si tú no eres musulmán, tú eres un infidel. Todo que a mí me llegan videos, que si quiero yo lo tengo todo. Una mujer sola, con su velo y todas sus cosas tapadas. 4 hombres y vecinos dándole patada y latigazo. Sí. Porque el marido que estaba aquí, Amin Yahad, está enojado porque a la mujer se sacó el velo, el barrio entero cayendo la patada. ¿Ustedes no le llegan esos videos? Dándole golpe a una mujer, como entre 7 hombres, y arrastrándola. Eso es lo que se está implantando en nuestra patria. Y el presidente que tenemos aquí, porque es un desgraciado, Abinader, sabe toda esa vaina, porque yo siendo presidente, yo no lo permito, yo lo saco. Es que yo lo saco, yo siendo presidente. A mí me dan 2 años aquí yo, y se arma la guerra, porque esa línea divisoria con fuego entre Haití y República Dominicana, yo la establezco. Y todos esos musulmanes los deporto aquí. Esa vaina, mira, sé que fronteras abiertas, mares abiertos, esta vaina, espacio aéreo abierto, ustedes supieron, yo cerré con esto. Bueno, pero hay que decir eso también en Estados Unidos, que le dimos el aeropuerto en estos días. Eso está mirando, eso estoy viendo. Porque es que el presidente Abinader ha entregado este país totalmente. Pero y la fusión está hecha pero por lo del Islam, mire, le voy a decir algo. Es verdad que hay una tendencia del Islam y un movimiento importante que son los wahabíes, y son básicamente movimientos que se originan y patrocinados por el imperio anglo, incluso Estados Unidos, que crean a la Arabia Saudita. A crear el caos también en la sociedad. Todo eso que usted está diciendo, querido doctor del pueblo, todo eso lo ha patrocinado imperios como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como esos anglos. Esos anglos fueron los que crearon ese tipo de estado de desestabilización. Cuando eso era parte del imperio turco, que era el imperio otomano, no habían esos problemas. Y eso está muy documentado. Entonces, yo no creo que todo el Islam sea malo. De hecho, no creo que la mayoría de los musulmanes sean violentos. Varios versículos del Corán. Yo le iba a traer 7 versículos. Hay un grupo muy mínimo. Hay un grupo que es radicales. Que es la Sharia, que aplican la Sharia a todo el mundo. Pero, por ejemplo, usted ve los chiíes, los iraníes, no son lo mismo. Los chiíes, ojalá uno llevase todavía mejor con los chiíes. Y la distorsión más grande que se tiene del mundo es con los iraníes, porque fue un imperio persa. Y esos son la verdadera civilización. Y eso hay que tratar de entenderlo. Sabemos nosotros cuáles son los que están aquí vestidos y no, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo claro. O son sunis. Hay muchos suníes patrocinados por Arabia Saudita. Son un peligro. Tolerados por Israel, porque Israel tiene responsabilidad de esto. Claro. Lo que pasa es que la información hay que también saberla buscar, ¿eh? Y hay mucha desinformación. Yo vengo estudiando el comportamiento del Islam. Ustedes se van muy lejos. Pero ustedes están hablando de lo mismo sin darse cuenta. Óigame bien, perdón. Oye, espérate. Para ayudarte, déjame ayudarte. Me voy a ayudar, gracias. Te voy a ayudar. Déjame explicarte qué es lo que sucede. Porque la gente, lo que pasa es que son tantos pisos en este edificio que uno se queda en uno, pero tiene piso más para arriba. Vamos a poner el contexto cómo va. El principal socio internacional del grupito de aquí es GB Group, Gilbert Billo Group. Y está documentado su sociedad. Te estoy hablando con el Grupo Financiero Popular, te estoy hablando con la Universal de Seguros, te estoy hablando con los Martí, que eso es Costa, eso es el combustible, te estoy hablando con los Vicini, te estoy hablando con los Bonetti. O sea, el grupito que tiene el Consejo Nacional de Competitividad tiene negocio, ya sea con socios de Gilbert Billo
o GB Group, porque en realidad es un Y consorcio. Billo es judío. Billo es un hombre que ya está, por la edad tiene que estar senil en algún sitio, en alguna mansión con un cuerpo de enfermero cuidándolo. Pero GB Group es una empresa que ahora la dirige su hijo, Rubén Billo, y su hija, Lorenz Billo, y de la cual Pablo Porte, asesor financiero del Poder Ejecutivo, desde el 16 de agosto del 2020, Y no lo han quitado de ahí él. no señor, ¿y quién lo va a ¿Y quitar? quién lo quita? Oye, ¿Y esa quién vaina. lo quita? O sea, que, Óyeme bien. ¿quién lo tenemos, quita? tenemos a Haití en el palacio, señores. Mucho fundamento. Todo gobierno. Pero también que lo quiso un peligro. Cálmate, que Son vamos a llegar, peligro, vamos a llegar hasta ahí. musulmanes. Cálmate, Sí. cálmate, que vamos a llegar hasta ahí. Déjame llevarte de arriba hasta abajo. Lo tenemos a él metido ahí. Y Pablo Porte no es empleado, él es miembro del consejo directivo de GB Group, que tiene empresas, no solo en República Dominicana. Estamos hablando de una multinacional real. Para que tú tengas una idea, cuando ellos compraron todos los activos de Chevron, Texaco aquí, hicieron la compra en 3 países a la vez: República Dominicana, San Martín y Jamaica. Ese grupo, que es de origen haitiano, que lo sacó para el medio de nuevo los Pandora Papers, se preguntaron de dónde salía un billonario en dólares de uno de los países más pobres de la región, junto con 13 más, con 12 familias más que están aquí en República Dominicana, que desbarataron económicamente a Haití, que yo lo solicité a Gine Berenice Reynoso que investigara a esa gente, ahí está Gilbert Billo, que habían sido sancionados por los Estados Unidos. Siguen aquí y siguen en sociedad con el grupito que se ha chupado así el presupuesto y todos los préstamos. Para que estemos claros, no hay un acto relevante del Estado Dominicano donde no esté Pablo Porte sentado. ¿Qué te estoy diciendo a ti con eso? Que cuando tú agarras y llevas a contexto el hecho de que Gilbert Billo fue sancionado junto con Doma por aportar financiamiento a banda criminal haitiana, no lo dijo Humberto Pichardo, lo dijo el gobierno norteamericano y Canadá, y que ese grupo económico sigue activo y que todavía no se ha podido controlar la situación en Haití, y en Haití no fabrican armamento ni municiones, ni pertrechos, ni dinero, pues eso está en caos total. Que recientemente más de una veintena de países dijeron que sí, que iban a ir para allá a romper lo que sea que haya allá en Haití. Sí, Dice como que hay no. armamento que Entonces, los mismos generales de aquí le han suplido Espéralo. armamento. Pero ¿y de dónde tú crees que le llegan los pertrechos a ellos? Porque no es por aire, porque los gringos lo hubieran De República identificado. Dominicana. Exactamente. Apoyado por los jefes de Estado, apoyado por generales Exactamente. grandísimos. Entonces, No fíjate, vagabundería. exacto. Entonces, fíjate en esto. Si ese grupo que está vinculado a todos los grupos económicos de la cúspide de República Dominicana está asociado con ese grupo económico en particular, que son, según Canadá y Estados Unidos, financistas de esa banda criminal en Haití, no es una coincidencia que te hayan metido a una embajadora de la CIA aquí y te hayan metido el equipo militar para ejecutar las órdenes de esa embajadora aquí también. Para que lo sepa. Entonces, ahora tú tienes un grupo que presuntamente está desestabilizando a Haití. ¿De dónde vienen la mezquita? Vienen de Haití hacia República Dominicana. Vienen conjuntamente ¿Quién la con la... ¿Tú ves lo que te estoy diciendo? Vienen Yo conjuntamente mismo. con la inmigración a fuerza. Que el desorden presuntamente financiado desde República Dominicana está causando en Haití. Exactamente. ¿Verdad que sí? Entonces, la propagación de esa mezquita en República Dominicana. Eso es un plan. Ya, tú ves cómo Es vamos. un plan más Pero es un fuerte. tema de fe. Tú ves cómo Es un vamos. tema de fe, Entonces, Humberto. espérate. Fíjate cómo vienen de allá para acá. ¿Verdad que sí? ¿Dónde inician? En Punta Cana. No fue ahí que iniciaron. Por lo menos oficialmente. Hay varios sitios. Ok, ¿tú sabes cuál es uno de los Aquí hay socios 8, 9. principales? Varios, hay ¿Tú sabes cuál es uno de los socios principales de GB Group? Fran Rainieri. Fran cancha Rainieri ya, se en el combustible. asoció, óyeme bien, Fran Rainieri se asoció y fue como consorcio, no es escondido esto, fue como consorcio por la licitación del aeropuerto Manly en Jamaica junto con GB Group. Se registraron como consorcio.
¿Tú sabes quién es uno de los partners estratégicos ahora, después de la calentada que se dio Gilbert Villo, de GB Group? Frank Rainieri. La gente cree que todo lo que se le está dando a Frank es por Frank. No, hombre, de por Dios. No, es por GB Group. Claro que sí, señor. Frank pasa a ser la Humberto, por cara de Dios. GB Group. Sí, es que... ¿Entiendes lo que pasa? Humberto, ¿qué tú estás Entonces, diciendo? Eso que tú Oye, estás mira, diciendo. esa información a nivel internacional, nosotros fuimos que la llevamos. Nosotros, desde el Senado de la República. Luis tiene una acción, óyeme bien, y- a nivel y internacional, C3. puesta por su complicidad con Gilbert. Yo la pusimos nosotros. Ese- Que eso está, óyeme bien, eso está en el Congreso norteamericano, en el canadiense, Departamento de Estado, Todo lo mandamos a todos los sitios. OEA, ONU. Yo te puedo Todo. traer el documento recibido. Para concluir, ¿qué Entonces, nosotros fíjate en vamos a esto. hacer? ¿Cuál es el Como problema? el presidente. ¿Cuál es Ay, el por problema? Dios. Que nosotros no tenemos presidente, tenemos un consorcio que No, manda. lo tienen ahí puesto. Entonces, oye esto, ¿cuál es el problema? Y ahí voy a caer donde yo sé que el profe quiere intervenir. Ay, este muchacho. Es verdad que no todos los musulmanes son malos. Al igual que nosotros todos los católicos no somos buenos. Somos Exacto. más Hay bellacos que malos y son todo, ellos. todo. Pero Sí. desde el ¿Cuál es el Corán que problema? hablan de Mohammed, ¿Cuál es? No, perdóname, Oye, Mahoma, perdóname. es de matar. Pero, con Mahoma. no, pero Pero tú has perdóname. leído el Viejo Testamento. Pero oigan, Tú también, oigan, antes de que tú sea... también. Oye, Y por ahí se rigen los talmúdicos sionistas. antes de que me reduzcan la cosa, porque ustedes son muy pasionales. Óyeme bien. Sí, vamos terminando. El problema no es la religión. El problema es que estas personas han desarticulado por su propósito el aparato de seguridad estatal que nos hubiera permitido a nosotros diferenciar a manso de cimarrones. Para ellos nosotros somos los infieles, tú sabes. ¿Entiendes? Sí, pero todo el mundo se porta bien. Mi mamá me decía, mi mamá en vida me decía, no, mi hijo, no te pongas a creerte, dije que vaina, porque yo no vi un solo loco en la era de Trujillo, decía bajo Trujillo, eso estaban locos de verdad. Sin embargo, ellos no lo decían. Sí. ¿Qué significa eso? Que por más duro que suene o brutal que suene, siempre hay un método de control. Aquí nosotros recibimos, para que no te pierdas, Entonces, a las un Fuerzas equipo, Armadas son los primeros a enemigos un del pueblo equipo, dominicano. pero eso es otra cosa. Aquí nosotros recibimos al equipo más caliente de la ETA, que eran 4 personas. Aquí, en República Dominicana, Como refugiados. de donde se escaparon. De la ETA. De la ETA. España, son- De la ETA. Y yo te lo digo porque uno de los muchachones que estaba en mi casa, de Colta, el DNI lo tenía en mi casa y cuidando esa. Yo lo conocí en Plaza Central. Me dijeron, ven, Humberto, que conozca a los españolitos. Y parecían turistas. Delgadito todo. Un hombre de 40 y pico de años, una mujer de 40 y pico de años. Y dos muchachones. La ETA. Aquí. Y los tigres se portaron bien. Aquí no hubo un desorden, ¿verdad que no? Entonces no es que nosotros no tengamos un mecanismo de control. El problema es que el ¿entiendes? plan es no, entre no. los haitianos, Es que tú Señores. los puedes- tú haitianos puedes- y los perdóname, musulmanes. perdóname. Yo no estoy Pero ya criticando yo la te religión dije, musulmana. pero de nuevo, Esa es la de conducta nuevo, que tiene esta pero de persona. nuevo. Que no necesitamos que Pero se de nos nuevo, sumara esto. en nuestra pero de sociedad. nuevo, ¿Usted tú me entiende? necesitas caerle atrás a todas las personas que van a la mezquita o tú necesitas resolver la fuente del No, problema. la fuente, la cabeza. Ya. Pero ellos Ya. traje eso a Te colación acabo- te para que acabo no se de quedara enseñar- fuera. Bien. Te acabo de enseñar la cabeza. Ahora, sí te digo a ti algo. Nosotros debemos de ser, la pasión es buena. Es la precursora de grandes cosas. Pero la pasión sin data, por lo general, termina mal. Y la verdad es que tú no puedes justificar el hecho de que alguien llegue cuando alguien tenía que supervisar que esa persona no llegara. Entonces, ¿dónde quién es que tú tienes primero que ir? Donde el encargado de la vagabundería. Exactamente. Entonces, el profesor Ay. dijo algo antes, que yo quiero ayudarlo con eso, que los abogados le dijeron que esas personas no han sido condenadas, etcétera, etcétera. Cuando se trata de una imposición legal, es a la inversa. Y como nosotros estamos hablando de mecanismos de control, la inobservancia de la obligación legal basta para tú perseguir a esa gente. Porque tú tienes la prueba de inobservancia y estamos volviendo a... Pero te Fenaza. alegan la presunción de inocencia. No, es que cuando se trata de una función definida por ley, quien tiene que probar el cumplimiento de esa obligación es la persona obligada por la ley. ¿Entiendes? Es como, Es a la es como, inversa. es como, por ejemplo, la máxima es que si tú había que probarte
la culpabilidad, pero en el caso de que tiene que ver con La función funcionarios, pública. La función es pública. todo lo contrario. Exacto, Ellos al tienen revés. que probar de dónde Que no son consiguieron culpables. ese dinero y que no son culpables. Bueno, pero ahí vuelve con lo que dice Roberto y decimos todos. Los organismos de control y fiscalización de la gestión pública en la República Dominicana deberían ser llamados también aquí a este caso, porque por inobservancia de sus funciones es que todo esto se ha dado. Esa gente Yo está de mi paga, parte, ¿verdad? con relación a lo que decía el doctor, yo no creo que eso sea un tema religioso, de fe. No creo, realmente. Yo estudié las 5 religiones más famosas de la historia y en realidad yo no he encontrado que el problema sea que esos musulmanes, si usted le quiere llamar así, lleguen aquí con una actitud de violencia o que eso es lo que ellos promueven. Yo creo que no debemos, nosotros como dominicanos, podemos cuestionar, como dice Remberto, cosas y actores y acciones específicas, pero no creo que sea un tema de fe, doctor, de que una fe que llegue acá a invadir, Yo no estoy que hablando con una de actitud. fe. No, Es la- porque eso es una malo, fe, o sea, malo y no creo que retorcido, se- es déjeme malo y decirle. retorcido. Usted ha leído los Sea Vedas, usted que ha leído varias musulmán, religiones, ¿ha leído lo que usted fuere. los sagrados Vedas? Sí, pero he El Rig leído Veda también Samhita. el Viejo Esto- Testamento. oye, y si escúchame tú te una vas a cosa. basar en eso. Cuando usted va de aquel lado del hemisferio, yo Déjeme que estuve en la decirle India un tiempo, en la India, usted va de aquel lado, usted aprende, usted ve vaina que usted no la ve de este lado, porque Es creo así, que conozco la iglesia, es perdón. Pero y aquí, doctor. Señor- Aquí somos señores. cristianos. ¿Usted ha visto lo que se da en este país? ¿Ese visto qué? Aquí somos cristianos. ¿Usted ha visto lo que se da en este país? No podemos mezclar esto con un acto religioso. Dicen que de todo hay en la viña del Bueno, Señor. Hay de yo, todo. yo acentué un problema que se nos puede a nosotros estar desarrollando aquí en el país. Claro. Si queremos, esperen los bombazos en un futuro. Doctor, No, mire, no vamos a estar cuarto y pero cuarto. deme No, deme no, un no. momentito. Ustedes se van a dar cuenta, no, son no, 63 años que no, no. caballeros, Lo que pasa es que yo tengo conocimiento de guerra y combate. Señores, esto se ha ido de Yo control. tengo conocimiento de guerra. Espérate. Óigame, maestro. Doctor, Profesor, espérate. profesor. Doctor. Yo tengo conocimiento. Dígame. Oye, yo no No. soy, aparte de doctor y compositor y que fiesta y Estamos vaina, en- yo soy un maestro de artes marciales, Seto Dan, creado, entrenado por Lee Byung-Mu, que peleó en la guerra de Corea y en Japón. Y me entrené también con el ejército israelí, con el Krav Maga, y yo conozco y tengo conocimiento de guerra. Y yo no me duermo con esta gente, porque por el mismo Haití, ¿y por qué no vienen tranquilos con todo su trapo, toda su vaina por el aeropuerto internacional de las Américas? Bien. Ah, pues, pero la mayoría vienen, Bien. vienen disfrazados. Y lo que pueden. Pero esperen, esperen. Yo pero no es que estoy, tú estás- oye, yo no estoy satanizando No. la religión porque, oye, Eso es no hay importante. una gente más violenta que Eso un es importante que cristiano. usted lo diga. Ahora sí. No Aclare. estoy satanizando Ya, el por Islam. la- ya. Porque cuando explotaron las Torres Gemelas, yo hablaba con Perfecto. gente nueva y me decían a mí, el Islam no todo es violencia, son los radicales. no. Yo tenía pacientes y gente que eran árabes. Ahora, Pero hay un doctor, grupo déjame- radical. no, espérate, Ahora espérate. sabemos nosotros cuál es Señores, el señores, déjame decirte Señores, algo. No tengo Espérate. tiempo ya. El Espérate, programa espérate, ya no tengo espérate, tiempo. Mira el moderador allí. Una cosa, no. Espérense, que Ya, no tiene que cosa, ya no tengo terminar. tiempo. no Una tiene cosa, tiempo. aguántate, una Va a cosa. tener que- Yo quiero que dejaron la no, educación en yo el aire. quiero que esto, Y- oye, yo Todavía quiero que esto quedaron quede muchas claro. cosas en el aire. Perdón, Diga. quiero que te quede claro. No te estamos diciendo, Que no son peligrosos. los tigres. no te estamos diciendo que no son peligrosos. Te estamos diciendo que si el fin es evitar un daño, Claro. no te nos quede mirando hacia la mequita. Queremos que tú te encargues buscar de la que nadie, católico, musulmán, Todo, lo que los sea, budistas, brahmanista, lo que sea. todo. Porque esos que se robaron el Haga- país son católicos haga- cristianos de aquí. En el Haga- nombre del oye, Padre, del oye, Hijo y del Espíritu Santo Amén. que han saqueado el Ay, país. santo Oye, Dios. No me diga a mí. o Eso es verdad. cometa, No, es que no- es que no haga te- o No lo cometa el son. daño. No son. Te estamos No son. pidiendo No lo que son. no, perdón, te estamos pidiendo que esa atención que tú vas a poner no la limite a un grupo. Al contrario, Yo no estoy limitando queremos esa que la alusión ponga, acerca de eso. queremos que la ponga, pero no solo ellos, sino cualquiera que se atreva. Claro. Sin importar religión, color, procedencia. de eso que se trata, Queremos que amplíe. Totalmente No es de que acuerdo. quite, es que Entiendo. amplíe lo que queremos. Yo nosotros queremos un mensaje que el pueblo sepa y el gobierno que hay una oposición fuerte y que el pueblo está despierto y Mire. que estamos Y dispuestos que nos vamos Excelente. a morir por esta patria. A Que partir se de sepa. enero, nosotros Que hacemos un se llamado sepa. a todo el pueblo dominicano que nos Excelente. apoye. Que se sepa. Gracias por- Porque Excelente. el por activismo, aclarar eso. la única salvación de este Excelente. país es el activismo social. Así es. La capacidad de la sociedad dominicana de unirse. Las instituciones tradicionales nos han fallado. Son parte del problema. Ahora nosotros tenemos que ser la solución. Como ciudadanos organizados, no tenemos que ser muchos, no tenemos que ser miles.
Insisto, la Trinitaria comenzó con solo 3. Señores, aquí somos 5. Y estamos metidos en esto. Señores, vamos a dar un aplauso a la Quinta Pata y a Edwin por esta cosa. Definitivamente, esto increíble. Yo tenía compromiso, señores, pero cuando Edwin me escribe anoche, digo yo, jamás. Yo no puedo faltar ahí, Bueno, mi amor. señores, tengo que muchas gracias por estar aquí. Yo espero, como decía al inicio, que esta no sea la última vez. De seguro no lo será. No. Vamos a tratar de hacerlo con, qué sé yo, por una frecuencia, con las agendas lo permitan, ¿no? Quizás mensual, cuando se pueda, pero tratar temas importantes aquí en esta suerte de mesa redonda que hemos conformado con todos estos expertos, con esta gente buena aquí en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.